Saludos. Permíteme presentarme. Soy el ingeniero Ramón Esteban Cárdenas Zamora, profesor especialista de la Academia de Hidráulica de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. El tema a desarrollar el día de hoy es referente a la unidad de aprendizaje de dinámica correspondiente al nuevo plan de estudios 2023 con el tema de cinemática. Este tema trata acerca del análisis del movimiento de los cuerpos o partículas a través de sus características sin que se tomen en consideración las fuerzas que dan origen al movimiento. El subtema sería la aplicación de las ecuaciones fundamentales de la cinemática. Bien. Para esto iniciamos entonces con nuestros conceptos básicos, siendo importante aquí destacar que para efectos de cinemática, los principales elementos de análisis serían el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Estos dos últimos conceptos son base para la determinación de nuestras ecuaciones. Descrita la velocidad como la diferencial de la posición referida con respecto al tiempo y la aceleración como la diferencial o variación de la velocidad referida respecto del tiempo. Estos dos conceptos permiten entonces estructurar la tercera ecuación tomando como término común a la diferencial del tiempo, quedando la tercera expresión planteada como sea la aceleración multiplicada por la diferencial de la posición igual a la velocidad multiplicada por su diferencial. Las ecuaciones 1, 2 y 3 son referidas como ecuaciones fundamentales, ya que estas pueden ser aplicadas sin restricción alguna al análisis de las características del movimiento. Tienen en su estructura términos diferenciales, lo cual nos involucra con el cálculo integral, cálculo diferencial, y además en estas expresiones es posible trabajar con funciones. Denominamos funciones aquellas expresiones matemáticas que establecen la relación entre términos, es decir, es un término descrito en función del comportamiento de otro término. Por tales características, pues resultan sumamente importante o conveniente saber cómo utilizarlas. Y para ello vamos a seguir una metodología. Esta metodología vamos a aplicarla en un ejercicio que sería tomado del libro de Ingeniería Mecánica, que tomó de Dinámica, la 14ª edición, elaborado por el autor que es Rudolf C. Hibeler. Nuestro enunciado elegido sería el 1220, que dice, sea la velocidad de una partícula que viaja en línea recta, descrita como v igual a 3t cuadrada menos 6t, expresada esta velocidad en pie sobre segundo, y en donde t se mide en segundos, nos piden si la posición S es igual a 4 pies cuando t es igual a 0, determine la posición de la partícula cuando t es igual a 4 segundos. Pide también establecer cuál es la distancia total recorrida durante el intervalo de tiempo de t igual a 0 hasta t igual a 4 segundos. Y concluye señalando que además hay que determinar cuál es el comportamiento de la aceleración para un tiempo t de 2 segundos. Bien. Decíamos entonces que es sumamente importante establecer la metodología porque esta secuencia de pasos nos permitirá concretar satisfactoriamente nuestra solución. Empezando con el primer punto, que es a veces el punto más importante, podríamos decir que el 80% de la solución de un problema está en su interpretación.
en la correcta interpretación que demos a nuestro enunciado, ya que de ello emana precisamente el desarrollo de solución. Una vez analizados, vamos a elegir la ecuación de solución para posteriormente pasar de una estructura general a una ecuación que asuma las características del movimiento que estamos analizando. A esto lo denominamos particularizar la expresión. Posteriormente vamos a buscar el poder separar nuestras variables involucradas para también poder identificar el procedimiento matemático de solución, debiendo también establecer cuáles son los límites o fronteras bajo los cuales se establecen nuestros términos diferenciales, que son elementos que constituyen nuestras ecuaciones. Y por último, vamos a desarrollar entonces el procedimiento que corresponda. Bien, demos inicio a nuestra metodología. Empezamos entonces con el análisis o interpretación de las características del movimiento. En este punto, tomando en consideración que trabajamos con las ecuaciones fundamentales, decíamos, en estas podemos trabajar con funciones. Estas funciones es importante que podamos identificar cuáles son las variables involucradas en ellas para poder entonces seleccionar la expresión con la cual hemos de obtener la solución del planteamiento de nuestro enunciado. Se recomienda también, de ser posible, el estructurar un esquema interpretativo que nos facilite, nos ayude a poder estructurar los elementos involucrados y de aquí emanar entonces una respuesta a cada uno de nuestros cuestionamientos. Vamos directamente sobre nuestro enunciado. Sería entonces, el planteamiento de nuestro ejercicio señala que es la velocidad descrita como una función en relación con el tiempo, ya que señala que la velocidad corresponde a 3t cuadrada menos 6t. Expresada esta velocidad en pies sobre segundos y en donde t se mide en segundos. Esta expresión deberíamos leerla entonces, que es la velocidad descrita en términos del tiempo. Al identificar esta función, es innegable que tenemos que trabajar con nuestras ecuaciones fundamentales. Siguiente paso. Ya tenemos entonces identificado que vamos a trabajar con ecuaciones fundamentales. Lo primero que hay que hacer es seleccionar entonces la ecuación de análisis. Nos establecen que el comportamiento de la velocidad se condiciona a un comportamiento del tiempo de 0 a 4 segundos para el caso de la determinación de la posición y en el caso de la aceleración para un instante t de 2 segundos. Implicaría entonces que si nuestra función está vinculada con la velocidad y el tiempo, la tercera variable puede ser la expresión, la variable que nos determine o establezca la ecuación de aplicación o solución. En el caso del primer planteamiento es la velocidad y el tiempo involucrados en la función. Necesitamos calcular la posición. Esto nos llevaría a la aplicación de la ecuación número 1, que describe el comportamiento de la velocidad como la diferencial de la posición asociada con el tiempo. Para el segundo caso, a partir de nuestra función original que describe a la velocidad en relación con el tiempo, si deseamos resolver la aceleración, la ecuación de análisis tendría que ser la expresión número 3, ya que la aceleración se describe como la diferencial de la velocidad asociada respecto o derivada respecto del tiempo. ¿Ok? Es de esta forma que nosotros vamos a identificar la ecuación general. En este punto es solamente
seleccionar la ecuación para que en el siguiente paso podamos entrar ya en detalles de la simplificación de términos. Bien. Una vez identificadas nuestras ecuaciones de solución, podemos observar que las ecuaciones generales, todas ellas relacionan tres términos. En el primer caso, tendríamos que la velocidad relaciona a la posición, al tiempo, conjuntamente con la velocidad en la ecuación número 1. En la expresión número 2 se relacionan la aceleración, la velocidad y el tiempo. Ambas estructuras son generales. Lo primero que hay que hacer es particularizarlas, es decir, sustituir la función para que esta ecuación general represente o asuma las características del movimiento que debemos analizar. Al sustituir la expresión, la función, en la ecuación número 1, quedaría entonces nuestra expresión descrita como sea la velocidad planteada como 3t cuadrada menos 6t, expresada esta velocidad en pies sobre segundos, igual a la diferencial de la posición, dividida esta entre la diferencial del tiempo. Podemos observar que al momento de sustituir nuestra función, dejamos de trabajar con tres variables y esta se simplifica a dos variables que tendrían que ser la posición y el tiempo. Para el segundo caso, partiendo de la ecuación número 2, al sustituir la función, nuestra ecuación quedaría descrita de la siguiente forma. Sea la aceleración igual a la derivada de la velocidad, descrita como 3t cuadrada menos 6t, esta velocidad expresada en pies sobre segundos, dividida sobre la diferencial del tiempo. Nuevamente hemos simplificado la estructura a dos variables que ahora en este caso serían la aceleración y el tiempo. Bien. En este momento estamos particularizando las ecuaciones de solución. Para efectos de describir nuestra metodología, vamos a enfocarnos al primer caso, uso de la ecuación número 1, que es la que estamos resaltando, y después regresaremos a la expresión de la aceleración para avanzar en el análisis. Bien. Una vez particularizada la ecuación, el siguiente paso sería nuestro punto o nuestro objetivo, separar las variables diferenciales. Tenemos entonces como ecuación a la función expresada en pies sobre segundos igualada con el cociente de la diferencial de la posición sobre la diferencial del tiempo. Trabajando sobre las variables de posición y tiempo, podemos observar que por simplicidad de cálculo nos resulta conveniente despejar la diferencial del tiempo que se encuentra en el segundo miembro de la ecuación y esta pasaría multiplicando al primer miembro, de tal forma que la ecuación quedaría planteada de la siguiente forma. Sea la velocidad descrita como 3t cuadrada menos 6t, expresada esta velocidad en pies sobre segundo, multiplicada por la diferencial del tiempo, tiempo que debe multiplicarse en segundos, igual a la diferencial de la posición, expresada esta en pies. Observamos en este punto que hemos dejado los términos que se asocian con el tiempo en el primer miembro y los términos que se asocian con la posición en el segundo miembro. Es necesario entonces aquí que podamos referenciar que en este tipo de planteamientos, la sugerencia, la recomendación sería que acompañemos nuestra estructura de las unidades con el propósito de poder identificar que nuestras operaciones matemáticas estén congruentes en los términos asociados, ya que existen conflictos en los cuales al no identificar correctamente los sistemas de unidades o no homogenizarlos, ¿sí? Los cálculos
que nos arrojan simplemente serían abstractos, son números, son términos que no nos representan nada. Al hacer el producto, entonces, vamos sobre nuestro ejemplo, al hacer el producto de la diferencial del tiempo entre cada uno de los términos dentro del paréntesis, esta expresión nos quedaría como 3t cuadrada multiplicada por la diferencial de t menos 6t multiplicada por la diferencial de t, revisando las unidades, expresada la velocidad del pie sobre segundos y el tiempo expresado en segundos. Al hacer este producto, podemos observar cómo el segundo se simplifica, quedándonos el primer miembro expresado en pies e igualado con la diferencial de posición, que también se expresa en pies. Es esta la congruencia sobre la cual hacíamos mención. Bien, tenemos en este momento ya una estructura que podemos llevar al escenario de la solución matemática. No obstante, vamos a continuar con el siguiente paso, identificando los límites o rangos de nuestras diferenciales. Bien, decíamos entonces, al estar trabajando con términos diferenciales, debemos identificar los rangos de aplicación. Necesitamos límites para el tiempo y la posición. Iniciemos con el tiempo. De acuerdo con el enunciado, se dijo que el tiempo era acotado de un instante t igual a 0 hasta un tiempo t de 4 segundos. De esta forma, hay que manejar entonces que el tiempo no es un término en condiciones reales que pueda asumir valores negativos. Por lo tanto, nuestro tiempo final, si aplicamos una variación, interpretando a esa variación como el tiempo final menos el tiempo inicial, nuestro tiempo final deberá ser siempre mayor que el tiempo inicial. De esta forma aseguraremos siempre que el signo sea positivo. Es entonces el caso que tenemos cuando el tiempo final vale 4 segundos, a este le restamos el tiempo inicial 0, el incremento o variación de tiempo corresponde a los 4 segundos, que sería el instante t. Siguiente dato, para la posición. Se establece que la posición inicial, cuando el instante t era de 0, correspondía a un valor de 4 pies, y nos piden precisamente determinar el valor de la posición final asociada con el instante t de 4 segundos. Es así como quedarían entonces planteados o establecidos nuestros límites de las variables involucradas. Pasemos al siguiente paso. Al haber identificado entonces nuestra ecuación, particularizado sustituyendo la función e identificado los límites, podemos decir que estamos ya en posibilidad de desarrollar los procedimientos de solución. Podemos observar que la ecuación que hemos estructurado presenta el producto de un término o una variable multiplicada por su diferencial. Aquí hagamos un paréntesis. Vamos a tener algunos escenarios repetitivos con los cuales podríamos manejar el siguiente tip. Vamos a llamarlo así. Cuando nuestros términos o función se multiplique por su diferencial, el procedimiento matemático a desarrollar consistirá en la integración. Caso contrario, cuando nuestra función se establezca como un cociente en relación a su diferencial, el procedimiento a desarrollar corresponderá a una derivada. Bien, ¿cuál es el caso con el cual nosotros estamos trabajando? Se trata del producto de una variable multiplicada por su diferencial. Entendemos entonces que nuestro procedimiento a aplicar o procedimiento de solución a aplicar sería la integración. Obviamente, al tener una ecuación, si yo aplico la integral en el primer miembro, para efectos de no alterar la condición de igualdad,
esa operación la debo de replicar en el segundo miembro, quedándonos entonces la solución planteada de la siguiente forma. Extrayendo las constantes, diríamos que se trata de 3 como constante que multiplica a la integral de t cuadrada multiplicada por su diferencial con límites inferior para el tiempo 0, superior para el tiempo t, ¿sí? Menos 6 como término constante que multiplica a la integral de t diferencial de t, tomando como límite inferior nuevamente el instante t0 hasta un tiempo final t desconocido o abierto, ¿sí? Esto deberá igualarse con la integral de la diferencial de la posición S con límites para la posición inicial de 4 pies con límite superior desconocido, que sería el objetivo de nuestro cálculo. Aquí también es importante señalar que cuando nosotros aplicamos a nuestros límites valores específicos, decimos que la integral está definida, mientras que si nosotros trabajamos con literales en esos límites, inferior y superior, la integral la podemos considerar como indefinida. Esto también es importante señalar que resulta conveniente, en la mayoría de los casos, trabajar con integrales indefinidas, de manera que podamos estructurar funciones las cuales nos permitirán disponer de mayor información o, para casos posteriores, poder apoyarnos en ellas para determinar otro comportamiento dentro del mismo planteamiento. Aquí, entonces, al establecer que son límites con términos indefinidos, la solución de nuestras integrales quedarían planteadas. Tenemos que la integral t cuadrada diferencial de t nos daría como resultado t cúbica sobre 3, multiplicada esta por la constante, que sería 3, segundo término del primer miembro, menos 6, solución integral t diferencial de t, sería t cuadrada sobre 2, y esto igualado con la integral de la diferencial de s, cuya solución sería s como variable, asociando los límites para el tiempo de 0 a t y de la posición de 4 a un valor de posición final desconocido. Tomando en consideración que es el límite superior menos el límite inferior, en el caso del tiempo, el límite inferior 0, este se anula, y en el caso de la posición, nos presenta una diferencia. El resultado final de nuestra ecuación quedaría de la siguiente forma. Es entonces el, el término de la posición descrita como t cúbica menos 3t cuadrada, expresada esta en pies, igual a la posición final menos 4, expresado esto en pies. Al tener los términos en ambos miembros en pies, la solución final implicaría despejar a esa constante de 4 que está restando. Vamos a despejarlo al primer miembro y pasaría sumando, quedándonos la estructura final de la posición descrita de la siguiente forma. Sea la posición final entonces establecida como t cúbica menos 3t cuadrada más 4, expresión que debe de manejarse en pies, considerando que el tiempo deberá ser dado en segundos. En este momento, decíamos, precisamente al haber trabajado con una integral indefinida, el resultado que obtuvimos fue de una función. Tocaría entonces
para evaluar el instante t de 4 segundos, simplemente sustituir en esta estructura, teniendo como resultado que la posición final para un tiempo t de 4 segundos se obtendría como el producto de, o más bien, como la sustitución de nuestro término de tiempo de 4 segundos igual a 4 segundos elevado al cubo menos 3 que multiplica a 4 segundos elevado al cuadrado más 4, expresión cuyo resultado deberá ser manejado en pies y que nos arroja una magnitud de 20 pies. Es aquí entonces donde tenemos ya la solución del planteamiento de la posición en 4 segundos, resaltando el haber obtenido el comportamiento de la posición asociado con respecto al tiempo. ¿Ok? Bien. Regresemos entonces a nuestro punto número 5, que fue el de particularizar las ecuaciones. En este punto hicimos referencia que trabajaríamos en primera instancia sobre el comportamiento de la velocidad. Ahora vamos a trabajar el comportamiento de la aceleración asociada con la ecuación número 2. Al momento de haber particularizado nuestra ecuación y revisar que la estructura nos queda describiendo la aceleración igual a la derivada de la función respecto del tiempo descrita como 3t cuadrada menos 6t, expresión que se maneja en pies sobre segundos, dividida entre la diferencial del tiempo, término que se maneja en segundos. Podemos observar que se trata de una función asociada con el tiempo dividida entre su diferencial. El procedimiento matemático a desarrollar, en este caso se trata de una derivada, quedándonos entonces la ecuación que podríamos leer de la siguiente forma. Sea la aceleración planteada como la derivada de 3t cuadrada respecto de t menos la derivada de 6t respecto de t, planteamiento que involucra como unidades en el numerador pies sobre segundo y en el denominador segundos, que al momento de hacer nuestra simplificación de términos, el resultado de esta derivada nos quedaría que la aceleración se expresa como 6t menos 6, quedando esto expresado en unidades pies sobre segundo cuadrado, siendo entonces la aceleración descrita como una función del tiempo, en función del tiempo con unidades pies sobre segundo cuadrado, y en donde el tiempo t se debe de manejar en segundos. Para efectos de obtener nuestra solución del planteamiento en el instante t de 2 segundos, resta entonces nuevamente trabajar con respecto a la función, considerando la aceleración en el instante t de 2 segundos, obtenida como el producto de 6 por 2 segundos menos 6, expresión cuyo resultado deberá manejarse en pies sobre segundo cuadrado. Hemos obtenido entonces las funciones características del movimiento, en las cuales podemos ya describir el comportamiento tanto de la posición como de la aceleración, así como también de la velocidad, ya que el enunciado nos proporcionó su función descriptiva. Hecho esto, entonces podemos ya enfocarnos a hacer el análisis del comportamiento de la distancia recorrida en el intervalo de tiempo de 0 a 4 segundos. Para esto vamos a aprovechar el apoyo que nos puede brindar una herramienta informática como es la hoja de cálculo de Excel, en cuyo caso vamos a poder graficar el comportamiento precisamente de estas funciones. Entendamos que la
hoja de cálculo de Excel, se trataría entonces de una herramienta, la cual, como tal, lo he mencionado, se trata de un apoyo. No suple, o sea, no sustituye el análisis que debemos hacer nosotros para efecto de la solución de nuestro ejercicio. Quiero dejarlo en claro porque en muchas ocasiones malinterpretamos el escenario de el uso de esta herramienta, pensando que ella es la que hace la magia, cuando en realidad es el usuario quien debe de estructurar correctamente este planteamiento y aprovechar la herramienta para poder eh, aumentar el carácter de interpretación de nuestro ejercicio. Bien, vayamos pues entonces a nuestra aplicación. Tenemos entonces la hoja de cálculo de Excel, en donde ya hemos capturado el enunciado, así como los cuestionamientos, y previamente hemos colocado en cada una de las columnas los encabezados asociados para el tiempo, que va a tener una evolución con incrementos definidos de acuerdo a lo que se señale en esta celda. Vamos a tener también el comportamiento de la velocidad. Aquí hemos agregado un comentario en cada una de estas columnas como encabezados, en donde aparece la función para la velocidad, la posición. Estos serán los desplazamientos parciales. Y aquí tendríamos entonces también nuestra aceleración. En ese sentido tendríamos como valor del tiempo, vamos a poner un valor 0. Y a continuación, considerando la función que nos proporciona el enunciado, que también aparece aquí en la parte superior, estructuraremos la fórmula para representar el comportamiento de la velocidad. Esta señala que la velocidad se determina como 3t cuadrada. Voy a aperturar un paréntesis y diríamos entonces que es el producto de 3 multiplicado por el tiempo que tengamos indicado en esta celda, término que deberá estar elevado al cuadrado, cierro mi paréntesis, al cual debo restar el valor del tiempo multiplicado por 6. Abro nuevamente mi paréntesis, 6 multiplicado por el valor del tiempo que corresponde a B8, ¿verdad? Ok, y cierro paréntesis. En este momento puedo observar que mi función está trabajando condicionado al comportamiento del tiempo que tengamos indicado en este punto. Decíamos, para efecto de tener un control sobre los incrementos, en el instante posterior, voy a decir que es el instante anterior, el tiempo anterior, al cual le voy a sumar este incremento que yo puedo controlar desde esta celda. Y esta celda va a quedar anclada, es decir, debo dejarla fija para que sea un incremento continuo. Con la tecla de función F8, F4 puedo anclarla. Fijar o anclar sería el mismo término. No es más que agregarle los signos de pesos, tanto para el identificador de la columna como del renglón. En ese momento, el siguiente instante tendría un incremento de 0.2 y mi función, si yo la corro, tendría un valor de menos 0.08, que es el dato que corresponde al instante que hemos marcado vinculado al incremento. Bien. Seleccionando estas dos celdas, voy a correr hacia abajo y observo, como ustedes tienen en la pantalla, que al llegar a los 2 segundos, vean qué ocurre con el comportamiento de la velocidad. Esta velocidad inicia en un valor de 0, ¿sí? Podríamos decir que me encuentro en reposo. Un instante después, en un incremento de 0.2
de segundo, mi velocidad es de 1.08, pero con valor negativo. Y esta empieza a crecer gradualmente y posteriormente a disminuir, regresando al valor cero. ¿Qué es lo que nos está señalando el comportamiento de la velocidad? Recordemos, por definición, la velocidad corresponde a la variación de la posición asociada con el tiempo. Es un término que se puede representar como un vector, pero también el signo es importante en esta interpretación. El signo me representa el sentido del movimiento. Es decir, en este escenario, en este rango de 0 a 2 segundos, mi velocidad presenta un comportamiento menor a 0, es decir, valores negativos. Esto, en un contexto numérico, yo lo puedo apreciar, pero me es difícil a veces darle interpretación. Es ahí donde la herramienta con la que estamos trabajando nos puede complementar este escenario de interpretación. Por eso pedía yo que ustedes se apoyaran en esta herramienta, que es una herramienta básica del desarrollo de la ingeniería, la que nos permitiría tener un apoyo para tener una mejor conceptualización de lo que estamos haciendo. Elegimos entonces nuestras columnas tiempo y velocidad. Vamos a darle insertar un gráfico de dispersión con este comportamiento. ¿Sí? Vamos a seleccionar los datos. Se trata de una serie. Vamos a decirle modificar. En ese aspecto se trata entonces del comportamiento de la velocidad. En el eje de las X tenemos nuestra evolución de tiempo. Y en el valor asociado con la Y, con los datos de las Y, tengo la velocidad. ¿Ok? Puedo darle en este sentido aceptar y podemos observar cómo el comportamiento de la velocidad me está reflejando que de acuerdo con la evolución del tiempo que está en las X, ¿sí? La velocidad pasó de valores de 0 a valores negativos. Me parece que el 1 sería el comportamiento en donde invierte el sentido del movimiento. Veamos si podemos obtener un comportamiento de mejor consideración. Vamos a ver el de barras. Podríamos tener este. Vamos a ver. Entonces, veamos acá. Es el comportamiento de la velocidad descrita con el escenario que tenemos. La evolución del tiempo lo tenemos en el caso de las X, más bien el valor de la velocidad está en las X y el tiempo estaría en la vertical. Veamos si tenemos algunos aspectos de formato. Me voy a la barra de herramientas de formato. Voy a elegir aquí algunos formatos asociados para esta gráfica. Me señala haciendo una gráfica de barras en 3D que me puede indicar si yo quiero un cuadrado o quiero una pirámide truncada. Voy a elegir esta que es un cono completo. Vean ustedes el efecto que obtuvimos. Me sirve como interpretación considerando que la punta de cada uno de estos conos me representa el sentido de cada vector.
puede ser algo que me ayude en este complemento de interpretación. Voy a cerrar acá. Voy a ampliar mi visual. En esta gráfica planteada en 3D, observo entonces cómo mi velocidad empieza con 0, empieza a incrementarse, pero en un sentido negativo, en el sentido, vamos a decirlo así, por la gráfica, hacia la izquierda. Luego la velocidad empieza a disminuir, llegando nuevamente a 0 en el instante de 2 segundos. Y posteriormente, ahora empieza a crecer conforme el tiempo aumenta. Es decir, se ha invertido el sentido en el instante de los 2 segundos. Este comportamiento resulta interesante para lo que nosotros requerimos de nuestro cálculo. Si voy a determinar la distancia total recorrida, no puedo hacerla directamente del intervalo de tiempo de 0 a 4 segundos, sino que tendré que hacer un análisis parcial, ¿sí? Por el sentido del movimiento. Veamos ese comportamiento ahora en el escenario de la posición. Mi función es t cúbica menos 3t cuadrada más 4, el resultado que obtuvimos. Entonces sería t cúbica, es el valor del instante t, es el instante t, elevado al cubo. Sugería yo que se apoyen con los paréntesis para aislar operaciones y evitar cuestiones matemáticas. Luego, menos paréntesis 3t cuadrada sería 3 que multiplica al valor de t, esta elevada al cuadrado, cierro mi paréntesis, t cúbica menos 3t cuadrada más 4. En este punto agregamos simplemente el 4 y ahí está. Ok, en el instante t igual a 0, mi posición era 4, tal cual me lo señala el enunciado. Mi ecuación está respondiendo correctamente a lo que me indicó el enunciado. Voy a correr la fórmula. Hasta el instante de 2.8. Tengo el comportamiento. Aquí todos mis valores son positivos, pero en el primer rango va decreciente hasta llegar al instante de 2 segundos, también con una posición 0, es decir, llegamos al origen. ¿Sí? Vamos a incrementar aquí el rango. Recuerden que nuestro tiempo está vinculado con la celda en la parte superior. ¿Sí? Tiene un incremento continuo. Y vemos qué ocurre con nuestra gráfica. Nuestra gráfica, vamos a extenderla. ¿Sí? Vamos a disminuir el porcentaje. Y vemos este comportamiento con respecto a la velocidad. ¿Qué pasa si yo quiero representar a la posición? Estoy tomando simplemente el recuadro que me decía indicativo y veo que aquí, con respecto a la posición, la gráfica ya está representándome ahora el comportamiento de la posición. Y le vamos a poner que sea un cilindro. Cilindro nada más como escenario. El relleno es azul. Vamos a cambiarlo a un color de este tipo. Estas son situaciones de formato. Ustedes podrán trabajar. Entonces, los valores asociados
Vamos a agregarle las leyendas. Tenemos tabla de datos en la parte inferior, etiquetas. Estos son las etiquetas que podemos agregar. Vemos cómo el comportamiento de nuestras posiciones van gradualmente disminuyendo en el instante T0, que es el tiempo lo que tenemos aquí. En el instante T0 mi posición es de 4, me voy acercando al origen hasta llegar al punto 2 del instante T, perdón, de 2 segundos. Y superando este punto, ahora mis valores empiezan a crecer. Este comportamiento es lo que estábamos estableciendo como un comportamiento que hay que tener en consideración para el planteamiento de nuestras ecuaciones. Tendremos que revisar cómo vamos a resolver ese escenario para poder darle solución lógica, congruente, racional y no mecánica a nuestro enunciado. Es entonces esta herramienta algo que nos podría simplificar la interpretación al momento en el que me apoyo en ella haciendo una graficación de los resultados. Obviamente, si nosotros queremos anticipar un cálculo, observen, las posiciones están evolucionando con cada instante. Yo puedo calcular aquí las distancias parciales. Recordemos que el desplazamiento corresponde a la diferencia existente entre la posición final menos la posición inicial. Obviamente, si yo calculo aquí posición final, el instante en punto 2 menos la posición inicial, observamos que esto me da un valor negativo. ¿Sí? Si se trata del desplazamiento, ¿sí? En este caso no podría ser negativo, sino que voy a manejar el valor absoluto. La función absoluto me devuelve el valor en número del número, con lo cual indico previamente el absoluto de la diferencia de posiciones, me da el valor positivo, corro mi fórmula, y estos son los desplazamientos parciales que se entiende que debería de ocurrir. Vamos a extender esto. Si tengo incrementos de punto 2, al llegar a los 4 segundos, me piden el desplazamiento total. Yo puedo agregar aquí entonces una sumatoria de acuerdo con el rango que tengo descrito acá. Y esto me da un valor de 24 unidades de desplazamiento que tendrían que ser pies. Observemos, yo inicio como posición máxima en 4, voy al 0. El desplazamiento que he tenido de 0 a 2 es el desplazamiento total que tuve acá. ¿Sí? Este desplazamiento total a 4 segundos, vamos a extender nuestra gráfica, a los 4 segundos, mi posición máxima es de 20. Es decir, acá en este punto, mi posición máxima de 2 a 4 segundos es de 20, por lo cual entiendo que el desplazamiento total de 0 a 4 segundos tendría que ser la suma del desplazamiento que yo tuve en el sentido hacia la izquierda más el desplazamiento que tuve en el sentido hacia la derecha, que la suma de estos dos valores me da precisamente el valor de 24, que es el que tenemos acá. Interpretación gráfica que coincide y que matemáticamente tendremos que demostrar en el escenario de nuestra solución. ¿Okay? Bien, es esto lo que me gustaría que ustedes también pudieran aplicar, practicar, para efecto de apoyarnos
con una herramienta que tarde o temprano será indispensable para su desempeño profesional. Pasemos al siguiente punto. Vamos a hacer su desarrollo en una solución matemática, ya con los métodos que correspondan, según las ecuaciones que tengamos que resolver. Bien, tenemos definida ya el comportamiento de la partícula a través de las funciones de la velocidad, la posición y la aceleración. Y procesamos esta información en Excel, obteniendo la siguiente tabulación. Como habíamos visto, se trataba entonces de la velocidad descrita como 3t cuadrada menos 6t, comportamiento que nos permitió entonces graficar, identificar el valor de las velocidades en una evolución de 0 a 2 segundos, tomando en consideración que este movimiento se da en el sentido hacia la izquierda, de acuerdo a cómo lo representan los signos de la velocidad. Posteriormente, de los 2 segundos a los 4 segundos, vemos cómo el comportamiento de la velocidad presenta ahora valores positivos que son crecientes. Es aquí en donde hicimos nosotros la interpretación. Hemos aplicado algunos formatos, mejorando las características de la gráfica como un apoyo para su análisis. También se ha graficado ya el comportamiento de la aceleración, y aquí es importante revisar que los primeros valores nos presentan datos negativos de la aceleración. Dejo aquí esa parte para que ustedes justifiquen si se trata de una desaceleración o estamos hablando de un comportamiento acelerado. Ojo, revisen los signos de las velocidades que estamos obteniendo. Y en segunda instancia, revisamos también la función de la posición, con respecto a la cual elaboramos también nuestra gráfica, identificando a través del comportamiento de las posiciones como en el instante 0 mi posición es 4 y gradualmente, conforme el tiempo evoluciona hasta llegar a 2, esta posición va disminuyendo hasta llegar en el instante de 2 segundos al origen, que es la posición 0. Superando este instante, ahora la posición, perdón, empieza a presentar un comportamiento que es creciente hasta el instante t de los 4 segundos con una magnitud de 20 pies. Bien. Es este entonces el comportamiento que decíamos que nos presenta un cambio de sentido en el desplazamiento. Nuestro desplazamiento tendría que ser entonces la sumatoria de los desplazamientos parciales que tenemos ilustradas en nuestra presentación en este momento en la cuarta columna. Bien. Ese es el resultado de la interpretación con nuestro apoyo gráfico de Excel. Pasemos ahora a un planteamiento matemático, interpretando las ecuaciones. Para esto tendremos que resolver la ecuación de tercer grado que tenemos estructurada para la posición, en donde, de acuerdo con Ruffini, que es el método que vamos a aplicar, tendríamos que considerar que el instante t es el que nos permitirá regresar al origen. Entonces, la estructura de una ecuación cuadrática tiene como numeradores a para el término al cubo, b para el término al cuadrado, c para el término a la 1 y d como término independiente. Estos numeradores, de acuerdo con la ecuación que nosotros tenemos para la posición,
Tendríamos para A, que es el tiempo al cubo, un valor de 1. Para B, que es el término al cuadrado, tendría que ser menos 3. Para C, debido a que no contamos con ningún término que esté asociado con t, a la 1, el valor será 0. Y D, correspondiente al valor independiente, tendría que ser 4. Estos términos los vamos a asociar en una matriz. Y para resolver nuestro primer valor, necesitamos identificar los multiplicadores del último término, que corresponde a 4. Estos multiplicadores van a ser los elementos con los cuales podemos probar cuál es la relación que existe aplicándola en nuestra matriz en el siguiente renglón como término para revisar su comportamiento. Consideraremos aquí el valor de 2 como elección y justificaremos entonces qué es lo que estamos haciendo. En primera instancia, colocamos el 2 en la segunda fila, fuera de la matriz. Bajamos el primer término, considerando que aquí tendríamos que hacer una sumatoria. Sería 1 más 0. El resultado de esa sumatoria sería 1. Ahora bien, ese 2 se multiplica por 1 y pasa a la siguiente columna en el renglón inmediato inferior. Y aplicamos una sumatoria, considerando que sería menos 3 más 2, el valor resultante sería menos 1. Procedemos ahora a hacer la misma operación con ese resultante. Tendría que ser 2 que multiplica a menos 1, el resultado es menos 2. Hacemos la sumatoria, considerando que 0 menos 2 nos da como resultado menos 2. Y repetimos el procedimiento. Corresponde ahora hacer el producto de 2 por menos 2, el resultado es menos 4. Al aplicar la sumatoria, 4 menos 4, el resultado es 0, que es el objetivo del procedimiento. Una vez ajustada la matriz, entonces ahora ya tenemos el resultado de nuestro primer término, que sería T1 igual a 2. Buscamos los multiplicadores del último término escalar, que es menos 2. Los multiplicadores de menos 2 serían entonces 1, 2 y sus correspondientes valores negativos. Elegimos nuevamente el término de 2 para efecto de simplificación de procedimiento. Restaría a ustedes revisar con los demás numeradores si tenemos el valor 0. Mientras no sea el resultado del término último igual a 0, nuestro multiplicador no corresponde al resultado. En este caso podemos observar que el 2 también satisface, teniendo entonces como segundo resultado del tiempo 2, también 2. Y ahora pasaríamos a la solución del último término, que es 1, cuyo multiplicador tendría que ser 1 y menos 1, en cuyo caso, al aplicar el valor de menos 1, con la misma técnica, la misma metodología, el resultado final tendría que ser 0, teniendo como tercer solución para el tiempo el valor de menos 1. Aquí es importante señalar que el resultado tiene que ser entonces de 2 segundos, ya que los tiempos negativos en condiciones reales no existen. Es aquí en donde comprobamos lo que vimos allá en la expresión o en la gráfica obtenida en Excel, que el tiempo en el cual yo llego al origen es de 2 segundos. Pero tendríamos otra opción. Vamos a revisar ahora el comportamiento de la velocidad. Sea la velocidad descrita, de acuerdo a la función que obtuvimos, como b igual a 3t cuadrada menos 6t, expresado esto en pie sobre segundo, vamos a determinar el instante en el cual la velocidad se hace 0.
Y ese instante es porque para que exista ese cambio de sentido que nosotros pudimos observar en la graficación, mi partícula en un instante específico tendrá que estar en reposo. Si es esto así, entonces mi función de la velocidad obtenida la vamos a igualar con 0, teniendo el siguiente resultado. Al igualar la función con 0, me queda que 3t cuadrada menos 6t deberá de ser igual con 0. Por lo tanto, si yo despejo el segundo elemento del primer miembro, este pasará sumando, de tal forma que 3t cuadrada va a ser igual a 6t, de lo cual, si yo despejo la t que tengo en el segundo miembro, que está multiplicando, esta regresaría dividiendo, simplificándose con el término que tengo de t cuadrada, con lo cual tendría como resultado de ese cociente que me queda 3t igual a 6. Ese 3 que está multiplicando lo despejo y pasa dividiendo, de tal forma que t va a ser igual a 6 entre 3, teniendo como resultado que este sería igual a 2 segundos. Situación que comprueba la solución que obtuvimos de la ecuación cúbica. Es este entonces el tiempo en el cual yo regreso al origen, instante en el cual la velocidad deberá de ser 0. Pasemos ahora, una vez que hemos comprobado matemáticamente el instante t en el cual se dan las condiciones de cambio, vamos ahora a determinar la distancia total recorrida. Y para esto deberemos de tomar en consideración los tiempos de 0, de 2 segundos y de 4. Aprovechando entonces la expresión que tenemos de la posición, descrita como una función, nuestro desplazamiento implica determinar la posición final y la posición inicial de los intervalos de interés. Sustituimos entonces en esa función, para el instante t0, corroboramos que de acuerdo con la función, para el instante t0, al hacer la evaluación, me queda como resultado de la posición 4 pies. La posición en el instante t de 2 segundos simplifica la estructura dejándome como resultado 0, que es el origen, y la posición final para los 4 segundos me permite determinar que la posición final es de 20 pies. Aplicaremos entonces nuestra ecuación correspondiente al desplazamiento como la posición final menos la posición inicial, considerando entonces el primer intervalo de 0 a 2, como valor de la posición final sería 0, menos la posición inicial que es 4, el resultado es menos 4. Situación que implica que el sentido era hacia la izquierda, tomando en consideración la convención de signos general, que vectores hacia la derecha serían positivos. Siguiente intervalo, de 2 a 4, es entonces la posición en 2, evaluada como posición inicial, posición en 4 como posición final. Mi posición en 4 tendría que ser 20 pies, menos la posición inicial en 2, que sería 0. Resultados de la operación serían 20, con un valor positivo, lo que denota que el sentido del movimiento fue hacia la derecha. Estos son los desplazamientos parciales, identificando con el signo el sentido del movimiento. Por lo cual, para calcular la distancia total recorrida, tomaremos en consideración los valores absolutos. La distancia total recorrida sería igual entonces a la distancia o desplazamiento de 0 a 2 más el desplazamiento de 2 a 4, teniendo como resultado que el desplazamiento de 0 a 2 es de 4 pies, más el desplazamiento de 2 a 4 que es de 20 pies. Nuestro resultado final son 24 pies. Es en este momento que ya
hemos resuelto los cuestionamientos de nuestro enunciado y en los cuales diríamos que la posición final para 4 segundos tiene un valor de 20 pies. En el inciso B, la distancia total recorrida corresponde a 24 pies. Y por último, la aceleración en el instante t de 2 segundos sería un valor de 6 pies por segundo cuadrado. Esto es entonces el resultado final con el cual concluimos nuestro análisis del ejercicio, que espero sea un planteamiento que nos lleve al análisis, a la reflexión, en el que cómo podemos nosotros apoyarnos en diferentes instrumentos, pero principalmente entender que es nuestro escenario de conocimiento matemático el que le da sustento a todo esto. Espero les sea de interés, espero sus comentarios. Cualquier duda, no dejen de consultar para que podamos seguir en este proceso de aprendizaje. Cuídense mucho, estamos al pendiente. Hasta luego.